La comunicación es la acción de intercambiar información, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones. La persona que envía la información es el emisor y la persona que lo recibe, el receptor. El medio por el cual se transmite el mensaje es el canal. Pero este esquema relativamente sencillo no abarca toda la complejidad del proceso, porque en realidad existen muchos tipos de comunicación, no solo uno. Ser un buen comunicador es clave para las relaciones personales, en el éxito de tu carrera profesional y además la salud emocional de las personas. Dicho de otro modo, ser un comunicador competente es necesario para desenvolverse con éxito en esta vida. Y es que si algo caracteriza a las personas que son más felices es que son comunicadores competentes, lo que les ayuda a encarar las situaciones de su vida cotidiana de la manera más satisfactoria. Por ejemplo, a la hora de solucionar una discusión con su pareja o a la hora de presentar su candidatura en una entrevista de trabajo. Por suerte, las habilidades comunicativas se pueden aprender. Pero, ¿cuáles son estas habilidades comunicativas? Los buenos comunicadores se caracterizan por dominar estas habilidades: empatía, validación emocional, lenguaje no verbal, resolución de conflictos, negociación, lenguaje verbal, leer, escribir, respeto, capacidad de persuasión, credibilidad. Ahora bien, para entender bien cómo se le puede sacar partido al acto de comunicar, es necesario conocer a su vez los tipos de comunicación. Tal y como hemos visto, más allá del esquema básico del proceso de transmisión de un mensaje, existen distintos tipos de comunicación, pues los emisores pueden ser diferentes y la información que se envía y el canal por el cual circula esta también. A continuación, veremos la clasificación de las formas variadas de comunicación, según diversos criterios. Dos tipos de comunicación de los que se suele hablar mucho son la comunicación verbal y la no verbal. Esta clasificación dicotómica se refiere a si el mensaje es verbalizado o no. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Y existen dos tipos. Puede ser de manera hablada o de manera escrita. Comunicación oral. Se realiza a través de los signos orales o palabras habladas. Los gritos, el llanto o la risa también son comunicación oral. Comunicación escrita. Se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Aunque la comunicación verbal sea la más explícita y evidente, dado que está regulada por una serie de normas que tardamos varios años en aprender y que nos permite transmitir unidades de significado relativamente claras y muchas veces incluso concisas. Hay que tener en cuenta que tras de ella también hay otra tan o más importante que esta, que además puede modificar el significado de la primera. Se trata de la comunicación no verbal, que veremos a continuación. Este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. Los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar son algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, tanto la emisión del mensaje como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática, incluso involuntaria. Esto es así porque este tipo de comunicación es el que ha tenido más importancia a lo largo de nuestra historia evolutiva, en etapas de la evolución en las que aún no existía el uso de las palabras. Sin embargo, los mensajes vinculados a la comunicación no verbal son relativamente ambiguos y difíciles de interpretar, ya que a diferencia del anterior, no se rige por normas consensuadas y aprendidas de manera explícita. El tipo de comunicación puede variar dependiendo de las personas que participen en la interacción comunicativa. En este tipo de comunicación solamente interactúa un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar en una audiencia o una tercera persona que observa. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes.
En estos casos puede darse la situación de que a pesar de que una persona se dirige a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones. Está discutido si realmente se puede considerar comunicación. La comunicación interindividual ocurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal, expresando básicamente sentimientos. Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. La comunicación intergrupal se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre los intérpretes y un grupo de espectadores. La comunicación masiva o de masas se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Según el canal sensorial, es posible diferenciar ciertas clases de comunicación. En este tipo de comunicación se transmiten mensajes a través del medio visual y son percibidos a través de la vista. Es un tipo de comunicación en el que los mensajes y la información es percibida a través del oído. Por ejemplo, la música. Por supuesto, es uno de los tipos de comunicación más utilizados, ya que puede conectar a dos personas a través de una distancia relativamente amplia. Y además hace fácil localizar la fuente del mensaje, algo que no pasa, por ejemplo, con la olfativa. En la comunicación táctil, la información se percibe a través del tacto, generalmente por la piel o mediante escritos en braille. El mensaje que se recibe por la vía olfatoria da forma a la comunicación olfatoria. Por ejemplo, el acto de percibir la información que da una persona por su olor. Al igual que la comunicación auditiva, el mensaje puede atravesar largas distancias, pero en este caso no es fácil localizar la fuente ni establecer una secuencia de información. Sin embargo, el mensaje permanece en el ambiente mucho más tiempo de lo que ocurre con los sonidos. Es un tipo de comunicación en el que la información se envía a través del gusto. Por ejemplo, cuando un chef elabora una receta para un grupo de comensales. Lamentablemente, en este tipo de comunicación, la información suele estar limitada a las propiedades químicas del elemento que se saborea, y no hay datos precisos ni cadenas de información. Dependiendo del canal tecnológico, los tipos de comunicación pueden ser: es la comunicación que se realiza a través del aparato telefónico, ya sea fijo o móvil. Permite interactuar con personas que están lejos. La comunicación virtual o digital es la comunicación que se produce gracias al mundo conectado a través de Internet. Incluye tanto una conversación por Skype como la escritura del emisor y la lectura del receptor de un artículo publicado en un blog. La comunicación que ocurre a través del televisor es la comunicación televisiva. Dependiendo de la finalidad o el objetivo de la comunicación, esta puede ser: este tipo de comunicación ocurre cuando una empresa envía un mensaje, generalmente a un grupo de consumidores, para dar a conocer su marca o vender un producto. En este caso, el principal interesado es el emisor, que es quien quiere vender algo. Es la comunicación que se hace a través de diferentes medios de comunicación con la finalidad de informar al receptor desde la óptica periodística. El contenido de esta clase de comunicación es de tipo educativo. Por ejemplo, cuando un alumno asiste a una clase en la que su profesor está impartiendo una materia. La información de este tipo es de comunicación política y el contenido suele tener una fuerte carga ideológica. Por ejemplo, cuando alguien asiste a un debate en el que el emisor es un político que pretende ganar su voto. A diferencia de la publicidad, la propaganda no tiene como objetivo animar a comprar, sino cambiar la mentalidad de los receptores. También existen otros tipos de comunicación. Este tipo de comunicación se refiere a las que emplean las personas sordas y sordomudas y las personas de su entorno para establecer un canal de comunicación con sus círculos sociales, ya sea conformada por otros sordos o personas sin problemas auditivos. La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro de las empresas y de la empresa hacia afuera,
También recibe el nombre de comunicación corporativa. La comunicación vertical es un tipo de comunicación que se da entre diferentes niveles o posiciones jerárquicas dentro de una organización. Existen dos tipos. Comunicación ascendente, de los empleados a los mandos superiores. Comunicación descendente, de los mandos superiores a los empleados. Otro tipo de comunicación organizacional que ocurre dentro del mismo nivel. Por ejemplo, entre departamentos con el mismo rango jerárquico o entre trabajadores de la misma oficina. El contenido de la comunicación es de tipo sexual, ya sea a través del lenguaje verbal o enviando fotografías a través de WhatsApp, lo que se conoce como sexting. La comunicación emocional se refiere a que el contenido es de tipo emocional. Puede ser verbal, al expresar los sentimientos, o no verbal, por ejemplo, al reír o al llorar.